tal estáis? Hoy os traigo un vídeo súper especial porque no se me ha ocurrido a mí, sino que se les ocurrió a mis chicas de Ratitos Vips, Diana, Lola, Raquel y Bego, que si no las conocéis son 4 escritoras maravillosas que están súper activas en Bookstagram y que hacen cada mes Ratitos Vips, que es como un programa podcast de literatura que lo suben a Instagram TV y hablan pues de libros, de recomendaciones, de lo que están leyendo, de temas, libros con temáticas, y cada mes pues tienen un tema en común, ¿no? Por ejemplo, en el mes de octubre pues fue Halloween, fueron libros de terror. Este de noviembre ha sido Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y hicieron una pregunta en el programa que fue ¿por qué libros dais gracias? ¿Qué libros agradecéis que aparecieran en vuestra vida? ¿Qué libros os cambiaron de algún modo y agradecéis ese cambio? Y eso a mí me hizo pensar un montón en plan, ¿qué libros agradezco yo? Que por cierto os dejo su vídeo en la maleta de Scamander porque sus recomendaciones son muy chulas y son muy interesantes ver por qué le cambió la vida a cada una cada libro. Está muy guay y además es súper divertido, de verdad, ponerlo, escuchar los programas porque son muy divertidos para ponerte de fondo mientras haces otras tareas, mientras cocinas, planchas, haces tu bullet journal, lo que sea, está muy guay. Yo os vengo a decir hoy ¿por qué libros doy yo gracias? Y no solo eso, porque también pregunté en mis historias de Instagram qué libros agradecíais vosotros que hubieran aparecido en vuestra vida. Y también os voy a comentar al final las respuestas que me habéis dicho. En cuanto a mí, bueno, los primeros libros por los que doy gracias pues son los libros que leí de pequeñita, que me leía mi madre, de estos de 365 adivinanzas, una para cada día del año, o fábulas o cosas así, que les tengo muchísimo cariño, pero como no tengo esos libros a mano, pues os voy a mostrar otros libros que agradezco que aparecieran en mi vida. Y el primero de todos ellos es Catálogo para Seres Fantásticos. Perdón, Catálogo de Seres Fantásticos. Este fue el primer libro que yo me compré con mi dinero. O sea, cuando tenía... ¿Cuántos años tendrías? Es que era una enana. No sé si tendría 10 años, más o menos. Pues vi este libro en una tienda de Villena que ya no existe, que se llamaba El Bosque de las Hadas, que me encantaba porque era uno de esos sitios donde vendían pues incienso, cosas de tarot, y estas cositas tenían un montón de haditas pequeñitas que a mí me encantaban, figuritas, tenían un oso enorme, pero un oso de verdad, tío, o sea, bueno, no de verdad obviamente, pero no sé, era un oso gigante con pelo, o sea, bueno, era un sitio muy guay, ¿vale? Y tenían ahí velas y cosas y era muy chuli. El caso, que vi este libro y me enamoré perdidamente. Costaba en su tiempo, aquí lo pone, 11 euros, o sea, 11 euros. Este libro lo encuentras ahora y te valdría un montón, porque es que mirad la fantasía, perdón, o sea, es una pasada de edición, me encanta. Y pues nada, se me metió por los ojos, que yo estaba muy a full con las cosas mágicas y todo eso, como si lo hubiera dejado en algún momento. Y le dije a mi madre, mamá, cómpramelo, y dice, no, y yo... Así que lo que hice fue ahorrar, y en esa época era la feria de atracciones. Entonces pues dije, mamá, si no me monto a X atracciones cada fin de semana, ese dinero que me ahorre, ¿puedo comprarme el libro? Y dice, sí, es tu dinero, pues haz lo que quieras con él. Y pues nada, pues eso hice. Sacrifiqué mi momento de ocio de la semana, de los viernes, para comprarme este libro. Y aquí fue cuando empecé en esa espiral de perdición que es el hábito lector, porque no paras de gastar dinero en libros. Pero oye, que me sentí muy feliz y muy realizada, y es de los libros que más veces he releído de toda mi vida. Y más o menos por la misma época, no sé si antes o después, y esto me repatea un montón porque me gustaría saber cuál fue antes, si el huevo o la gallina, pero bueno, el libro que me enamoró a primera vista, aparte de ese, y que dije, o sea, es que no quiero otro, quiero este libro, fue Fairy Oak, El secreto de las gemelas. Es que lo vi en la papelería que estábamos comprando, era junio, tendría que ser junio, y había sacado buenas notas y mi madre siempre, si sacaba buenas notas, pues me hacía un regalo como comienzo del verano. Y estábamos en una papelería, creo que comprando el libro de actividades para el verano, y pues nada, lo vi esto en la estantería, en la de la derecha. O sea, es que tengo en la cabeza el lugar exacto donde estaba este libro.
lo vi, evidentemente, mamá, yo le dije, ¡esto! Y mi madre le preguntó a la dependiente, dice, ¿para qué edad es? Y la muchacha dijo, pues mira la portada, chica, pues para esa edad. Y dice, venga, va. Y no tenía ni idea de que en ese momento acababa de desatar al huracán, porque no vendría este libro solo, que como veis es precioso. Además creo que el papel es reciclado, esta edición ya no existe, porque la editorial que lo hizo que quebró, creo, o algo así. Ahora los tiene Planeta, que como veis yo adoro estos libros. Y pues ya creo que no están en tapa dura, están en tapa blanda, pero los podéis seguir consiguiendo con las mismas ilustraciones, y a ver si encuentro alguna en blanco y negro. Es que son una preciosidad, por favor. Pues nada, y aquí comenzó la maldición. ¿Vale? O sea, la maravilla. Y pues ya tengo 8 libros de esta saga y me falta el último, que llegará a España el año que viene, que ha escrito y publicado la autora por el 15 aniversario. Y os dijo la portada por aquí. Es que ya así fue como comenzó todo, básicamente. Así que doy gracias a este libro por aparecer en mi vida, por ser el comienzo de mi Harry Potter particular, porque cuando todo el mundo estaba con Harry Potter, yo estaba con Fairy Oak. Y pues nada, pues te doy gracias, cariño, por ser mi libro de la preadolescencia. Y es que aquí yo entro en conflicto, porque no sé si Fairy Oak fue el libro que me enganchó a la lectura o si fue Finis Mundi de Laura Gallego, que fue de los primeros libros que me mandaron leer en el instituto y que me gustaron, o sea, me flipó. Muchos de mis amigos del instituto y del colegio dicen que no les gustó nada, que les aburrió un montón y que cosas, pero a mí, chico, me enamoró, o sea, me enamoraron los personajes, me enamoró conocer el gremio de los juglares, que creo que es de lo mejorcito que tiene este libro, de verdad, me explotó la cabeza, porque me pareció tan bonito eso de que tú seas un alma errante, que te dediques a comunicar de una manera muy artística y muy chula, pero que vivas una vida solitaria. Y sin embargo, cuando llegues nuevo a un lugar, sabes que vas a tener tu hogar, porque los juglares de ese sitio te van a acoger como si te conocieran de toda la vida, aunque no te hayan visto jamás. Y me parece precioso. Mira, yo ahí encontré con mi primera familia, ¿no? Ya tenía mi familia en el Valle de Verdellano, pero también la encontré en este libro. Y pues nada, aquí descubrí que algunas novelas del instituto pues podían molar. Y este fue el primer libro también que me enganchó a Laura Gallego, porque creo que en el colegio ya leí El coleccionista de relojes extraordinarios, pero es que no me acuerdo de nada de ese libro, así que no lo puedo contar. Así que pues nada, este fue el libro que me hizo reflexionar y pensar que sí que merecían la pena los libros que nos mandaban en el instituto. Entonces pues nada, desgraciadamente jamás encontré otro libro que me gustara más que este. Pero bueno, oye, que estaba muy bien, ¿eh? Que el desestigmatizar algo que tenía tan clavadico aquí, pues estuvo muy guay. Y comenzar a leer a la que luego sería mi autora favorita, pues no tiene precio. Así que gracias, Finis Mundi, por descubrirme a Laura Gallego y por hacerme disfrutar tanto. Porque gracias a ti no perdí la esperanza y seguí leyendo. Y seguí dándole oportunidades a todos los libros que caían en mis manos. Y ahora vamos con otro libro de Laura Gallego, pero que le doy gracias por algo totalmente diferente. Se trata de El Valle de los Lobos, el primer libro de Crónicas de la Torre, de la trilogía maravillosa de Laura Gallego, que luego sacó un spin-off que cuenta bueno, un spin-off, no, ¿cómo se llama lo otro? Lo de antes. Sobre uno de los personajes, que es Fenris. Me encantó ese cuarto tomo, que ella no lo cuenta como tetralogía, como que ese libro va totalmente aparte, pero los 4 juntos quedan. Y pues nada, este librito lo comencé a leer porque en el 20, época 20, ¿vale? Situaos. Pues el chico que me gustaba en aquella época, Kai, que lo conoceréis si habéis leído mi primer poemario, pues tenía en su perfil que le gustaba El Valle de los Lobos. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que ya era El Valle de los Lobos. Sabía que era un libro porque lo tenía en el apartado de libros, pero ni puñetera idea. El caso que, estando un día en la casa de una amiga, vi el libro. No esta edición, otra edición, más feucha, ¿vale? Pero bueno, y dije, ¡ay! ¿Me lo dejas para leerlo? Y me dice, sí. Entonces me lo leí. De hecho yo ahí con mis técnicas de ligar me ponía, cuando lo veía los sábados, pues me ponía ahí delante a leer, en plan, a ver si se da cuenta de que estoy leyendo uno de sus libros favoritos y se acerca a hablarme. Y efectivamente funcionó. Fue muy guay, ¿vale? Me sentí como, ¡oh! O sea, mi yo de 13 años, ahí como fangirl total. Pero bueno,
el caso, lo que quería decir no es que este libro me ayudara a ligar, no, porque soy total, ya lo sabéis. Sino que si Phineas Mundy fue el comienzo, este fue como la reafirmación de que esto era así. Y me enseñó también que no pasa nada por empezar algún hobby por otra persona, ya sea por el chico que te gusta, porque te lo digan tus papis, porque lo hagan tus compis del cole y tengas que seguir un poquito a la marea, sino que puedes probar ese hobby y aunque a las otras personas por las que lo empezaste ya no les guste, a ti sí puede seguir gustándote. Puede que tus hobbies, tus pasiones, no aparezcan de la manera que tú quieras, no aparezcan por ti mismo, sino que sean inducidos por otras personas, por otras circunstancias. Pero eso no tiene nada de malo, siempre y cuando tú decidas si te gusta de verdad o si no. Y en este caso, aunque ya casi no hablo con el muchacho este, y este muchacho ya casi no lee, pues yo he seguido leyendo, yo he seguido disfrutando de este libro que surgió por una casualidad de la vida. Y oye, bienvenida sea. No hay que cerrarse las puertas a nada. Yo no me cerré las puertas, una vez el muchacho me cerró las puertas, yo no seguí teniendo la puerta abierta a esta saga. De hecho, solo me leí el primer libro cuando la época 20 y luego ya cuando estaba en la universidad me leí todos los libros recordando que este libro me había gustado mucho. Y aunque las cosas en mi vida hubieran cambiado drásticamente y ya no tuviera a esa persona en mi vida por la que había comenzado a leer este libro o esta historia, pues sí que podía seguir leyéndola, podía continuarla por mí misma, y eso es lo que le agradezco a este libro. El haberme dado la oportunidad de leerlo por una chorrada de adolescencia y seguir disfrutándolo una vez ya pasado todo eso y de adulta. O sea, es que, wow, gracias por demostrarme que la vida te puede sorprender de mil maneras diferentes y que tú eliges si vas a seguir recorriendo ese camino que se ha abierto ante tus ojos por casualidad. Y por esa misma época comencé a leer a Neil Gaiman. Sí, fue todo más o menos en la misma época, que yo estaba un poquito en la mierda, por eso necesitaba releer historias que ya supiera que me hubieran gustado, por eso comencé a leerme de nuevo toda la trilogía de Crónicas de la Torre, y también comencé a leer Stardust de Neil Gaiman, porque quería ir sobre seguro. Ya había ido sobre seguro con El Valle de los Lobos, porque era un libro que había leído y que me había gustado, y Stardust era un libro que había visto su adaptación cinematográfica y me había gustado esta, así que dije, pues el libro igual también me gusta. Como ya sabéis, que lo he dicho muchas veces, hasta el capítulo 4 no me enganché, pero a partir de ahí fue una pasada. Y le agradezco a este libro pues haberme descubierto la pluma de Neil Gaiman, porque ya no son sus historias, sino es la manera en la que lo cuenta. Es decir, que este libro me demostró que no hace falta que conectes con la historia que te están contando, que puedes conectar con la persona que te lo está contando. Eso fue para mí un descubrimiento increíble, porque yo hasta ese momento no me había parado a analizar los estilos de los autores. Me había centrado en las historias, en lo que me cuentan, en los personajes, pero jamás en cómo me lo están contando. Y con este libro me di cuenta de que eso importa muchísimo. Entonces para mí fue como encontrar a un amigo, ¿no? Una persona que no conoces, pero que de repente pues, se cruza en tu vida y conectáis al instante, ¿no? Veis que tenéis mucho feeling, que da igual si no tenéis cosas en común porque hay química. O sea, es que no necesitas nada más, ¿no? Simplemente con estar al lado de esa persona pues ya te sientes bien. Pues eso me demostró este libro, que puedes sentirte a gusto con un autor, no con una historia, sino con un autor. Los que me sigáis en Instagram ya sabéis por qué ha sido este parón, ¿vale? En fin, y ahora ya que me he recompuesto, que vuelvo a ser persiana un poco, pues os voy a hablar de los dos últimos libros por los que doy gracias, y el primero de ellos es este. Verso a verso fui creciendo, y no es spam, es que de verdad tener este libro en mis manos me hizo ver que de verdad soy escritora. Hasta entonces no lo sabía. Y pues, no sé, ver que todos los poemas que había escrito durante la adolescencia, que yo no sabía en aquella época que eran poemas, verlos aquí, ver que eran más de 200 páginas de libro, o sea, ¿what? Pues no sé, me abrieron un mundo de posibilidades, y además me introdujo en el mundo pues del escritor emprendedor, de la autopublicación, y conocí a un montón de personas del sector maravillosas, escritores, maquetadores, ilustradores. Evidentemente yo en aquella época pues no tenía dinero para pagar ninguno de esos servicios, así que lo hice todo yo. Entonces es un proyecto súper personal, muy mío, y además es el libro que más reseñas positivas va a tener. O sea, este libro es el que más cerca voy a tener en toda mi vida del 5 de 5, porque todos los lectores dicen que empatizas muchísimo, que te llegan, o sea, todos los poemas te llegan, y además, como veis, está dividido por años, entonces es como mi diario particular, ¿no? Al comienzo de cada capítulo pongo el año en el que se escribieron los poemas que hay a continuación,
y pues hago un pequeño resumen de lo que pasó en mi vida, así que es como mi autobiografía poética, por así decirlo, y fue todo sin querer, o sea, yo fui escribiendo durante toda mi adolescencia y luego salió esto, una vez ya había pasado esa etapa y no sé, fue como cerrar un capítulo en mi vida. Así que, no sé, este libro para mí significa saber que encontré mi rumbo. Hubiera elegido otro, o sea, yo, si por mí fuera, sería notaria. Pues una persona con un trabajo estable, con pasta y punto pelota. Pero no, he decidido ser artista. Madre mía, me muero de hambre. Y el siguiente libro es este, por supuesto. Porque este libro me ha demostrado que no solo sirvo para escribir poesía, sino que también me sirvo para novela. Ya está. Y novela que puede gustar a un editor y que puede llevarle a publicarla y que puede llevar a la gente a comprarla, aunque yo sea un puñetero desastre. Y no sé, ver este libro, o sea, tener este libro en mis manos es ver que no me equivoqué, que el camino que decidí seguir con verso a verso fui creciendo, pues vamos bien. El camino va bien, el viaje está guay. No es un camino de pétalos de rosa, sino de rosas, con sus espinas y su todo, pero bueno, se sobrelleva. Este libro me ha enseñado que si quiero, puedo. Siempre he odiado esa frase, tío, o sea, la odio con toda mi alma. Es mentira. Yo quiero que haya paz en el mundo y no puedo. Pero me había entendido. Este libro me demuestra que si he podido una vez, puedo hacerlo todas las demás. Me cueste más, me cueste menos, tengo que hacer mis malabares, pero se puede, o eso espero. Y si puedo es porque tengo vuestro apoyo, vuestra ilusión, vuestra alegría por ver mis logros y no sé, aunque no leáis estos libros porque no todos los libros que yo escriba os tienen que gustar, os tienen que llamar la atención, pero saber que cuento con vuestro apoyo, eso me ayuda muchísimo y no sé, tener estos libros que os alegréis por mí cuando los traigo, pues me hace la persona más feliz del mundo. Así que supongo que a los libros que he leído, pues les agradezco el haberme dado alas para escribir yo mis propios libros. Ya está. Esa es la conclusión de este vídeo. Pero ahora voy a hacer unas recomendaciones que me habéis hecho vosotros por Instagram. Vosotros me habéis dicho qué libros agradecéis vosotros que aparecieran en vuestra vida y ahora es el turno de mostrarlos. Becky Carr nos dice que el libro por el que da gracias es Siervos del Miedo de Nela Torres, que es compañera mía de editorial y le tengo muchísimas ganas a ese libro. Esther, os dejo todos los Instagram por aquí, ¿vale? En el medio. Dice que Memorias de una salvaje porque cambió mucho su perspectiva y también la ayudó a inspirarse. Nerea Lora dice saga Harry Potter, cómo no, esa saga nos ha cambiado la vida a muchísimas personas. Nela Cloud Walker dice Cómo ser mujer de Caitlin Moran. Caitlin Moran es una autora a la que yo tengo muchísimas ganas porque no paro de oír cosas positivas de todos sus libros. Luego, por ejemplo, Kike2593 nos dice Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Fue el primer libro que compré por decisión propia. Qué guay, o sea, me encanta que digas eso porque yo también he puesto libros que cambiaron mi vida porque decidí comprarlos yo. No sé, parece que eso es un paso súper importante en la vida de los lectores, ¿no? Cuando tus padres dejan de comprarte libros, cuando dejas de comprarte libros porque te lo dicen tus profesores y decides comprártelos tú. No sé, eso me parece maravilloso. Mis otras lecturas dice Siddhartha, no conozco el libro, lo buscaré y tendréis aquí la portada. Yo soy solo yo, CGL, dice Flores para Algernon y El tesoro griego. Me estoy descubriendo un montón de lecturas, o sea, me parece una fantasía todo esto. Yo me apunto todas las recomendaciones que me decís, ¿eh? Sandriska, la jefa, dice que los míos. Muchísimas gracias, Sandra, me alegra que te gusten tanto y pues nada, espero que sigas disfrutándolo por muchísimos años más porque espero seguir publicando muchísimos años más. Relatos Náufraga o Marieta dice Wonder y Hueso de Goma, que son dos libros, bueno, Wonder le tengo muchísimas ganas y Hueso de Goma lo tenía reseñado en el canal, así que son libros que a mí también me gustan. No creo que me cambien tanto la vida, pero están guays. Claudia Merino nos dice Cualquiera de Kit Morton y Un regalo en el cielo de Cecilia Ahern. Kit Morton la tengo súper pendiente, tengo un montón de libros suyos apuntados e incluso por orden por el que los quiero leer y me ha alegrado mucho encontrarme con esta recomendación. Y Cecilia Ahern, o como se diga, es una autora que también me han recomendado, así que la leeré pronto. Y dice también El niño con el pijama de rayas. Y nos dice que ha dicho estos libros porque son libros que le han hecho sentir, disfrutar y agradecer su amor por la lectura. ¡Qué bonito! Y por último, Mauron Palomino nos dice Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin, que es una saga que yo tengo hiper pendiente. Tengo el primer libro en casa que se lo regalé a mi hermana unas navidades, así que espero leerlo más
más tarde que pronto, no nos engañemos. Hasta que no esté terminada la historia, yo no me leo ninguna otra saga, de verdad. Ya tengo suficiente comprando solo eso. Y estos son los libros por los que mis seguidores de Instagram dan gracias. Y ahora quiero que vosotros, los de YouTube, me digáis en comentarios qué libros agradecéis vosotros que aparecieran en vuestra vida. Y si me queréis contar también el porqué, pues estaré encantada de leeros. Y si no soy la única idiota que se emociona, pues casi que mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Mientras, sed muy felices, leed muchos libros, escuchad más música aún y comed muchas galletitas. ¡Mua!